Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué milagro, estoy así como dando las noticias como Muy buenas Jacobo noches. Zabludowski. Y bueno, ese no era Jacobo Zabludowski, ¿verdad? Bienvenidos a su canal de confianza, a su canal preferido. Sí, ¿cómo están? Pues a la mayoría de ustedes, bueno, no sé si a la mayoría, pero a algunos de ustedes los vimos hace rato en la iglesia y fue un gusto. Y pues nuevamente estar esta noche con ustedes para estudiar el capítulo 9 de nuestro bello libro De de Proverbios. Proverbios de la bella palabra del Señor. Sí, así es. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, pues qué padre, ¿no? Qué Sí, buena onda. estamos contentos Han de estado estar muy aquí. chidos. ¿Estás contenta de estar Sí, aquí? estoy contenta de estar aquí. Ese primero Sí. en el que estás, a mí me tocó ayer. Ujú. Ya me dijeron que el de hoy también. Y pues bueno, vamos a darle nuestro estudio. Y te damos gracias, Padre, esta noche por tu amor y por tu gracia y por lo que nos vas a revelar. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y ministrándonos para que podamos adquirir sabiduría, pues estamos con nuestros oídos y espíritu atentos y disponibles y receptivos para recibir de parte de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a ver nuestro estudio y como veíamos ayer en el proverbio número 8 de cómo Salomón en toda su vida y toda la sabiduría que Dios le estuvo dando, estuvo haciendo también varias analogías y por eso pareciera que a veces pasa de un tema a otro y por eso también nos pone muchos ejemplos de los necios, ahorita vamos a ver, ayer vimos de los simples, también de los Insensatos, insensatos, ¿cuál era el otro? Escarnecedores, etcétera. Y también nos habla mucho, hace mucho la comparación de mujer, ¿no? De la mujer necia, la mujer sabia. sabia, la mujer adúltera o la mujer ramera, ¿no? También. Pero, y, y tenemos que entender que todos estos ejemplos que pone Salomón no es nada más para enseñar literalmente a la mujer, sino que Salomón está enseñando algo y pone de ejemplo Ujú. alguna situación con una mujer. No sé Sí. si me estoy explicando. O sea, su fin no era, voy a hablar de la mujer necia y pum, pum, pum. No, él está hablando de la necedad del corazón, de la necedad del hombre, está hablando de la necedad del ser humano y entonces pone como ejemplo a una mujer necia. Y no es porque sea machista, pero lo que pasaba con Salomón es algo muy curioso, Interesante. un poco interesante, Sí. ¿verdad? Salomón tuvo más de 1000 mujeres Ahí está el detalle. y Salomón conocía a las mujeres Tenía mucho y, contenido, y sí. batallaba con algunas. O sea, alguna de ellas le ha de haber salido necia, alguna de ellas le ha de haber salido escarnecedora, que casi no hay, ¿verdad? Personas así en el mundo. Alguna de ellas le ha de haber salido simple, alguna insensata. O sea, ¿tú crees? O sea, imagínate si hay hombres que no pueden con una, no porque les salió bien tremendo el tema. Pues Salomón se le ocurrían los ejemplos con mujeres. Y obviamente en base a eso, pues obviamente quiso enseñarnos al respecto, ¿no? Claro que sí, el ejemplo sí es literal, su enseñanza sí es literal, pero también es parte de un ejemplo de un consejo general. Sí, ¿Me sí. explico? Entonces, como veíamos ayer, la esencia del consejo no es nada más, por ejemplo, bueno, ahorita Lo vamos lo vamos a ver, desarrollando, ahorita sí. vamos a ver de qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mencionar, que cuando habla de la mujer adúltera, por ejemplo, no está hablando del adulterio sexual o del adulterio carnal, está hablando de todos aquellos que adulteran contra Dios, por ejemplo. Y puso el ejemplo con el adulterio en el matrimonio.
de la infidelidad. ¿Me explico? Que es igual de importante que cuidarlo. Sí, sí, exacto. Pero el punto no era hablar sobre el adulterio en el matrimonio, sino de todo aquello que te hace adulterar contra Dios, o sea, lo que te hace serle infiel a Dios, por ejemplo. Bueno, ya vamos a empezar con los ejemplos, y aquí hay Vamos, sí. ejemplos, ¿no? Pero si algo te desvía o te aleja de Dios, yo en alguna ocasión puse eso, creo que en una red social. Si algo te desvía, ¿cómo saber si es de Dios o no es de Dios algo? Si algo te desvía o te aleja de Dios, pues no es de Dios. Si una reunión te va a hacer fallarle a Dios, normalmente cuando son las pachangas, viernes y sábado, ¿no? O algunos sí trabajan los sábados, entonces el viernes no se pachanguean tanto, pero el sábado sí, porque el domingo se pueden levantar tarde. Y ya los alejó de Dios, ya adulteraron contra Dios. Ese es el mensaje de Salomón cuando habla del adulterio. ¿Me explico? Y usa de ejemplo, repito, el adulterio conyugal. Y aquí vamos a ver otro ejemplo de esos, donde nos está hablando de algo parecido. Y acuérdense, Salomón, si algo se dedicaba, era a ser repetitivo. Y es normal, porque también son consejos de un padre a un hijo, ya sea que David se los dijo a él o Salomón se los está enseñando a sus hijos, y está siendo repetitivo y enfático. Sí o no, cada vez que va a salir tu hijo o cada vez que ibas a salir, te cuidas, te portas bien, no hagas esto, no hagas lo otro. Hoy en día les enseñan, cuida tu bebida, no la dejes sola porque le vayan a echar algo. ¿Qué necesidad habría de cuidar la bebida si les enseñaras a andar con buenas amistades, por ejemplo, con buenas compañías, donde no tengas que hacer eso, donde no tengas que salir de noche? Y más allá de eso, que sean hijos sabios y escuchen el consejo. Sí, eso es cierto, eso es verdad. Así es. Entonces, pues tenemos que escuchar, ya iba a empezar aquí, pero tenemos que escucharlo, si no, pues como sale. Entonces, vamos a escuchar nuestro proverbio número 9. Riegó sus lunas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Qué buen proverbio tenemos, como siempre, todos son muy buenos y Sí, en ahorita los se me primeros olvidó, versículos. cuando yo lo estaba estudiando, me quedé con la idea de una palabra, tenía que buscarla en el diccionario, y por eso estaba ahorita. Dije, ay, no busqué esta, porque es muy importante que si tú no entiendes una palabra, la busques en el diccionario. Entonces eso estaba haciendo. Pero bueno, ahorita cuando lleguemos ahí,
lo leemos juntos y ya, ¿sale? No, no hay problema su significado. Pero bueno, está buenísimo. Aquí vemos un ejemplo como los que les decía que está poniendo aquí Salomón como ejemplo en sentido figurativo a una mujer y a la sabiduría por el otro lado. Por el primer lado, y empieza hablándonos aquí el verso 1, de la sabiduría edificó su casa. Entonces por ahí nos está hablando de una persona. Ya vimos en el proverbio anterior, en el número 8, que también nos está hablando de una persona, y en Corintios vemos quién es esa persona, ¿sale? Y nos está diciendo, nos está revelando ahí Pablo que la sabiduría de Dios es Cristo. El poder y la sabiduría de Dios son Cristo. ¿Ok? Entonces, fíjate muy bien. Aquí nos empieza diciendo que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Aquí es algo interesante. Lo que nos está diciendo aquí es de que la sabiduría no es algo improvisado. Es algo que la palabra que usa aquí es algo edificado, consistente. ¿Me explico? Que dice aquí edificó su casa, o sea, construyó, no se la sacó de la manga, no, o sea, es algo sólido, es un suelo, es un suelo firme, ¿sale? Es un suelo firme en donde tú puedes establecer tu vida. Por eso, ¿y quién es esa casa? Cristo edificó la casa. ¿Y sobre quién debemos de edificar nosotros? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. ¿Qué es la roca? La sabiduría, o sea, Cristo. Obviamente Cristo no solo es la sabiduría, Cristo es muchísimo más cosas, pero parte de sobre qué debemos de edificar y cimentar, qué es la casa, nuestras vidas. ¿Sobre qué debemos de cimentar nuestras vidas? Sobre Cristo, que es la roca, y Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, esta sabiduría que edificó su casa no es algo improvisado, es algo que llevó su tiempo, es algo bien hecho, es grande, por eso menciona también labró sus 7 columnas, eso nos habla de que es una casa grande. Y también el número 7 sabemos que es el número, está relacionado con el número de la perfección, el número de Dios, el número divino, algo completo. En la Biblia nos habla mucho del número 7, empezando desde la creación. Los 7 días, los 6 días que usó Dios para crear el mundo, y luego el 7º día descansó. Y en Apocalipsis se usa, en toda la Biblia, pero en Apocalipsis se usa muchísimo el 7 como el número de Dios, ¿sale? Luego, entonces nos está hablando de sus 7 columnas, que es algo firme, que es algo de Dios, que es algo completo. El 7 significa algo perfecto, o sea, algo bien hecho, completo. No solo es grande, no solo es edificado, sino es algo bien hecho y terminado, finalizado, o sea que terminó su obra. Por eso también hay otras partes donde la Biblia nos dice que la obra que empezó en nosotros la va a terminar y perfeccionar. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejarnos para que el alfarero, dice también la palabra, que Dios es como su alfarero y nosotros barro en sus manos, que nosotros nos permitamos moldear a través de ¿qué? De su sabiduría, que es Cristo. Luego, perdón, es que quiero explicar esto. No, amor, está bien. Luego, fíjate, labró sus 7 columnas. Luego, verso 2, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Eso de que mató sus víctimas es de que hizo un banquete, o sea, mató a los corderos o para la barbacoa. ¿Me explico? Básicamente. O sea, mató a sus víctimas, no está refiriendo a personas, a sacrificios, no. Está hablando, este pasaje 2 de mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, está hablando de que preparó un banquete. La sabiduría está preparando un banquete. Qué bonito, sí. Cristo está preparando un banquete, como la mesa, ¿no? De todos a la mesa, y el banquete está servido y la mesa está puesta, pero nosotros tenemos que ir a ese banquete. Ahora, fíjate muy bien. Bueno, más adelante lo dice, pero entendamos esto, que la sabiduría hace todo,
O sea, preparó todo. Es como lo que nos ha enseñado el pastor también de cuando vas a tener un hijo. Cuando vas a tener un hijo, pues no vas por la cuna después de que tuviste el hijo, preparas todo, ¿no? Tienes 9 meses mínimo, ¿no? Bueno, Sí. por ahí se enteran por ahí del 2 a veces, ¿no? Del 3. Entonces les queda 6 meses para preparar. Noé, ¿qué hizo con el arca? Pues Dios le dijo, prepara el Así arca y es. no construyes el arca durante el diluvio. Preparas y construyes el arca antes. Eso hace la sabiduría. Y es lo que Cristo hizo. Edificó la casa sobre sus 7 columnas, algo bien hecho, algo perfecto, algo estable, y luego estaba preparando el banquete para todos nosotros. Y fíjate el verso 3, luego nos dice, envió sus criadas. ¿Qué son sus criadas? Pues son sus siervos. En el día de hoy son todas esas, como creo que lo mencioné, sí, en el capítulo 8 mencioné esas cuerdas humanas Así que es. también Dios usa para llamarte. Cristo Exacto. nos usa a todos nosotros y Cristo nos dijo en su gran comisión, dijo, id por todo el mundo y enseñen y prediquen y hablen y den el fundamento y pongan el fundamento, ¿no? De mi palabra, etcétera, de lo que hice por ustedes y de cómo ser con el prójimo y todo lo que estuvo predicando aquí Cristo. Y nos dijo, vayan y hagan discípulos. Así Todo esto es. son sus criadas. No quiero que lo tomen de manera denostativa, Denostativa. ajá, menospreciado, Exacto. pero sí somos siervos de Cristo, sí somos siervos de Cristo Y y eso no también nos hace somos, y menos. no nos hace menos, Al al contrario, contrario, sí. también somos sacerdotes y también somos reyes y también Así nos hizo es. sentar en los lugares celestiales con Él Ujú. y también estamos a la diestra del Padre y nos ha dado todo y Él es el primogénito de entre todos nosotros y somos cuerpo de Cristo y todo eso. Pero también somos sus siervos, Así que es. llevamos el mensaje. Entonces envió a sus siervos y luego fíjate, dice, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Esto sobre lo más alto de la ciudad clamó va relacionado con lo que les mencioné el día de ayer en el 8 que dice, en las alturas junto al camino. Y da, ajá, dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, separan el lugar de las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, viene relacionado y aquí dice, sobre lo más alto de la ciudad clamó. ¿Qué se refiere esto? Que la sabiduría es algo accesible para todos. La sabiduría no es elitista. Así es. La sabiduría no está escondida solamente para unos pocos. Ojo con esto, a veces creemos y Que pensamos, es oh, exclusiva ¿qué es para eso? los grandes Sí, maestros. exactamente, Sí. exacto. Para el pastor, la sabiduría solo es para el pastor o la pastora, wow, hijo, si yo tuviera esa sabiduría, Mm. o como decía ayer, si yo fuera a tal universidad, si yo De fuera tal país de tal incluso. país, Ujú. etcétera, o yo quiero estudiar en tal universidad o en tal prepa o lo que sea, ¿no? Porque ahí es donde enseñan. No, la sabiduría de Dios no es exclusiva para nadie. Bueno, sí, sí y no. Ahí te va. La mesa está puesta para todos. El Ujú. banquete está puesta para todos. Está en un lugar alto para que todos lo vean. Sobre lo más alto de la ciudad. Está ahí accesible para todos. Y luego nos dice sobre lo más alto de la ciudad clamó, igual que en el capítulo anterior, es Cristo llamándonos. Sí, Pero ¿para quién es la sabiduría? Dice la Biblia, muchos son llamados, pero pocos pero son pocos los son los escogidos. escogidos. Y hemos aprendido, el pastor nos ha enseñado que los escogidos son los que oyeron su voz y atendieron el llamado, Así los que es. acudieron. Es exactamente lo mismo que nos está diciendo aquí. Nos está diciendo la sabiduría. Cristo preparó ya todo para nosotros. Ujú. Todo está aquí listo. Pero solamente unos cuantos son los que van al banquete. Solamente unos cuantos son los que han recibido el llamado. Es como hay una, creo que sí es una parábola de Jesucristo, si mal no recuerdo, en donde nos habla de algo muy parecido, en donde el hombre rico, perdón, agüita, glu glu, muy bien, gracias. Tomen agüita.
donde Jesucristo nos enseña una parábola en donde dice que el hombre rico hizo banquete, hizo fiesta y no llegaron. Mandó invitaciones incluso días antes y a la mera hora no le llegaron. Los invitados cancelaron. Siempre hay unos que dicen, sí voy, sí, ahí. Siempre hay unos que dicen, sí, contigo hasta la muerte y cuentas conmigo. Y de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? También. Pero ahí lo que se necesite, pastor, yo ahí voy a estar y todo y bla, bla, bla. Y lo que sea, y a la mera hora. Y de eso nos habla la parábola. Tuvo que el hombre rico mandar a sus sirvientes a que saliera a las calles para invitar a la gente que iba pasando por ahí, porque sus invitados no fueron, no llegaron. Qué tremendo. Qué cañón, ¿no? Y entonces, pues para los demás, aquí nos está diciendo algo parecido. No había invitados previos y aquí nos está diciendo que hizo banquete, la sabiduría edificó bien, en orden y completo, diligentemente, estable, sólido, con prosperidad mató. Ahora, fíjate, mató a sus víctimas. Está hablando también de prosperidad y provisión, porque en el pueblo judío no acostumbraban, o sea, podemos decir es que los corderos y todo el ganado, pero no acostumbraban a comer diario, se hubieran acabado la carne muy rápido. Ellos acostumbraban a comer otros alimentos, su verdura, sus semillas, su pan, etcétera, otros, o tal vez a base de carne, pero poquita. Pero cuando hacían banquete es cuando sacrificaban a parte de su ganado, ¿no? O corderos, etcétera. Entonces habla de un banquete de abundancia y también dice ahí, mezcló su vino. Ahorita vamos a verlo, creo que más adelante lo dice también. Ajá. Entonces nos está hablando de un buen banquete. Y lo puso accesible para todos. Y entonces sobre lo más alto, accesible a todos, no elitista, clamó. Dice a cualquier simple. Ahora, vimos también que el simple es el que anda en blanco. El simple es el que es influenciable porque ni siquiera ha escogido incluso entre el bien y el mal. Anda jijiji, jai. Anda como la veleta. No sé qué más dice, pero me acordé de Efesios que los niños que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, esos son los simples, que no saben discernir, que no son ni aquí ni allá. Hay otros que son malos, hay otros que son necios, hay otros que son impíos, hay otros que son escarnecedores, etcétera, pero los simples son los que ni fu ni fa. Y entonces, número uno, a ellos clamó y dice a cualquier simple, ven acá. Ven acá, los simples dice, ven acá, vengan aquí, por acá, banquete. Luego a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Ahora, fíjate muy bien esto que te quería mencionar del vino y del pan. A los faltos de cordura, o sea, los faltos de discernimiento, faltos de buen juicio, ¿no? No están cuerdos. Y ven las cosas con locura, que es lo contrario a la cordura. A ellos les dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Esto de venid y comed el pan y el vino, esto que está diciendo aquí, está hablando de crecimiento espiritual y comunión. Porque acuérdate que Cristo es el pan. En la Santa Cena, bueno, en la última cena, y Santa Cena, ¿no? ¿Qué hicieron? Comieron y bebieron del vino y del pan. Hubo comunión y crecimiento espiritual. ¿Y qué dijo Jesucristo? Este es mi cuerpo. Coman, y mi sangre, coman y beban en memoria de mí. ¿Y la sabiduría qué es? ¿Quién es? Cristo. No sé si ven cómo se va armando todo este rompecabezas de la sabiduría. Ahora, nos está hablando de que la sabiduría nos está invitando a tener una comunión estrecha con ella. Ella como la sabiduría en femenino, o con él
como Cristo, ¿no? Ahora, fíjate muy bien, porque a los faltos de cordura les dice, ven y vamos a tener comunión. Porque la única manera de empezar a discernir bien es cuando tú convives con Jesucristo. No hay otra manera. Claro. Cuando tú llegas a Cristo es cuando empiezas a adquirir cordura, cuando empiezas a darte cuenta de muchas cosas que antes no te dabas cuenta. Sí. Por eso antes, cuando no eras creyente de Cristo, te habías acercado a Él y a Dios y todo eso, leías la Biblia y decías, ¿qué rayos es esto? Y no captabas su vibra, ¿verdad? Sí. Pero ahora que tú ya has convivido con Jesucristo, porque le buscas, porque lo estudias, lo aprendes, lo absorbes, lo chupas y te lo comes y te lo metes al cerebro y estás con él y convives y todo eso, ahora dices, por eso dice, ay, pero sí, por supuesto, ay, pero sí, con razón, ay, fíjate tan obvio que era y no lo había visto yo. ¿Me explico? Porque convivir con Cristo nos da cordura, nos da discernimiento. Por eso dice la Biblia que el alimento sólido, o sea, el alimento de la ciencia, del consejo de Cristo, es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno. Por eso, porque ya hay comunión con Cristo. Porque se han metido, porque dijeron, yo sí me meto con Cristo, pero no voy a ser un simple cristiano. O un cristiano simple. Voy a ser cristiano de los que Cristo necesita, de los que Cristo busca, de los que Cristo equipa, de los que Cristo capacita, de los que Cristo envía a hacer su plan, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios y la quiero hacer bien, y como la quiero hacer bien me quiero preparar. Eso nos lo ha dicho y nos lo ha contado el pastor muchas veces, de cuando él dijo, va, órale, va con todo Dios, pero prepárame, y por eso ahora tiene la cordura que tiene. Claro, porque edificó primero, edificó en sabiduría. Exactamente, levantó, edificó su casa. Sí. Su propio. Sobre la roca que es Cristo. Y dijo, prepárame, y por eso vemos, y por eso hemos aprendido en esta clase, no, en la iglesia, que la verdadera esencia del Padre es Cristo. Así es. Seguimos. Ahora, fíjate muy bien, habla de una comunión rica, o sea, hablo de abundante, no de abundancia solamente física, sino también espiritual, y no solamente espiritual, sino también física, como lo vimos en Proverbios 8, que todo eso viene por añadidura, y oro escogido, oro fino. Pero cuando dice y bebé del vino que yo he mezclado, en aquel entonces el vino mezclado era el vino selecto, el vino especial, el vino que tú dices, wow, este vino es buen vino. ¿Me explico? Eso era el vino mezclado. Por eso hace referencia dos veces en esto, en el verso 2 dice, mató sus víctimas, mezcló su vino. Y luego en el verso 5 dice, y bebé del vino que yo he mezclado. Fíjate, Cristo te quiere compartir la sabiduría. Cuando tú adquieres sabiduría, lo que estás adquiriendo es la abundancia de Cristo. Cristo te está compartiendo y te ha hecho coheredero. Te ha dado todo lo que Él tiene, lo mejor que Él tiene. Cuando tú vas de visita, cuando vienen de visita personas importantes a tu casa, ¿qué sacas? La mejor vajilla. Y si es muy, muy importante, pues le sacas la mejor botella de agua, de vino, ¿no? O lo que sea.
pero le das lo mejor, quieres compartir. Mira, porque esa persona que te está visitando es valiosa y le quieres compartir de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, como honra, como reconocimiento, como gratificación, como todo eso, ¿me explico? Entonces Cristo nos está diciendo, eres alguien tan importante para mí que te voy a dar de mi vino más selecto. Y por eso Cristo en la última cena dijo, coman y beban de mí, porque no tengo algo mejor que darles que yo. ¿Me explico? Y lo vimos también en el Proverbio 8, de que Dios nos dio lo mejor que tenía, y eso fue Cristo. Y Cristo se dio a sí mismo porque lo mejor que tenía para nosotros era Él mismo. Y bueno, ya después el verso 6 dice, dejad la simpleza, o sea, dejad la bobaliconería, Boba. ser bobos, de ni fu ni fa, hay unos que ni fu ni fa, ¿verdad? Y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Dejen la simpleza y anden por el camino de la inteligencia. Y luego el verso 7, fíjate, el que corrí, ya estamos pasando a otro punto, a otro tema, ya la invitación igual está hecha y nos dice la sabiduría de Cristo, ya está el banquete y aquí está para todos aquellos, es accesible, por eso está en lo alto, para que todos lo vean y clamo a gran voz a todos. Y entonces pasamos al verso 7 a los consejos. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Muy bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Y hemos hablado justamente durante varios capítulos, justamente este tipo de personas insensatas, necias, escarnecedores. ¿Y qué es un escarnecedor? Platicando contigo me explicabas que investigando también, un escarnecedor es una persona que se burla. ¿Y cuántas veces hemos recibido sabiduría a través de alguna instrucción que viene por parte de nuestras autoridades? Porque también es algo de lo que hemos aprendido durante estos proverbios, que Dios nos habla a través de nuestras autoridades. Como esposas nos habla a través de nuestros esposos, como hijos a través de nuestros padres también, como empleados incluso también nos habla a través de nuestros jefes y por supuesto a través de nuestros pastores. ¿Cuántas veces hemos recibido una instrucción de parte de ellos y como es una instrucción a lo mejor que incomoda o es una instrucción que en el momento no la entendemos, nos ponemos en una actitud de escarnecedores, nos ponemos y nos atrevemos a burlarnos de la instrucción que Dios nos está dando a través de nuestras autoridades. ¿Cuántas veces hemos orado como esposas o como hijos también, como personas, hemos orado y pedido prosperidad? A lo mejor hemos orado por alguna situación difícil, por dirección, porque no sabemos qué hacer. Hemos orado por protección incluso a Dios, obviamente. Y cuando llega nuestra autoridad y nos dice cómo hacer las cosas, nos atrevemos a burlarnos, nos atrevemos a decir, ay, ¿cómo crees que me va a pasar algo? Ay, por favor, sí, si me voy por ahí, es más complicado que irme de este lado. O ay, sí, ya sé, como tú eres mi esposo, sé que tengo que honrarte como el Señor manda, ¿no? Esa es una actitud escarnecedora, porque Sí, ya no burlona, solamente estoy siendo simple al no entender, no solamente estoy siendo necio al no querer aceptar la corrección, aceptar la sabiduría, sino ahora ya con una maldad en el corazón. Sí, ya hay un dolo de... Exactamente. Sí, incluso un escarnecedor es, por ejemplo, vamos a suponer que un creyente está pasando por alguna situación, un problema, algo así, y entonces un escarnecedor va a llegar y, pues no, que muy cristiano. Exacto. ¿Y tu ¿Y Dios? tu Dios? O sea, anda. Sí. ¿Y dónde quedó? Pues no que Él te ayuda, no que Él te responde, no que te respalda, y tú todo el tiempo ahí en la iglesia, y mira cómo estás, mira cómo te tiene. Eso es un escarnecedor, alguien que se está ya burlando con una maldad, Exacto, con con una una intención maldad, de hacerte sentir
mal, de humillarte, de menospreciarte. Justamente. Y que no solamente podemos burlarnos con palabras, podemos burlarnos con estos humillaciones, sino también con nuestra actitud. O sea, podemos quedarnos callados, pero realmente estarnos burlando en nuestro sentir, se está burlando de nuestra autoridad. Como esposas también, o sea, en cualquier área de tu vida, chécate o chequémonos en cómo estamos siendo cuando recibimos la sabiduría que tanto pedimos, cuando recibimos las respuestas de Dios por las que tanto oramos. Estamos siendo sabios, estamos siendo prudentes, estamos siendo simples, que ni siquiera la podemos entender, no la podemos ver, o estamos teniendo una actitud escarnecedora, burlarnos. Y al hacer esto hacia cualquiera de nuestras autoridades, es hacérselo a Dios. Es igual que burlarnos de la instrucción de Dios. Entonces, ¿cómo pretendemos que Él nos cuide, que Él nos proteja, que Él nos guíe, que nos dé milagros, si nos estamos burlando de su propia sabiduría, de lo que nos está guiando, nos está instruyendo? Y si tú has lidiado con este tipo de personas escarnecedoras, con hijos, con esta actitud, con este corazón también, seguramente sabes lo complicado que es tener que tratar con alguien así. Sí, porque incluso reforzando lo que dices, dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Y afrenta tiene muchos significados, pero uno de ellos es falta de respeto. Entonces, lo más seguro es que cuando tú corriges a un escarnecedor, lo que recibes son faltas de respeto. Sí, así es. ¿No? Sí, justo de lo que estamos desarrollando ahorita yo recuerdo que en alguna etapa como hija también llegué a burlarme de las instrucciones, de los consejos que mis papás me daban, y obviamente era algo que no entendía en su momento, pero cuando buscas la sabiduría, cuando tú más bien acudes a la sabiduría y puedes entender que es Dios hablándote para protegerte, para guiarte, para llevarte a tu propósito incluso, ya eres más sensible a la voz de tus autoridades, ya no te atreves a cuestionarlas, ya no te atreves ¿y si será así? ¿Y Sí, si no? realmente cuando aprendes este tipo de cosas, ya te cuidas. Exacto, Ya te exacto, cuidas ya de te no cuidas. ser tú ese simple, ya Ese te cuidas de no escarnecedor. ser tú ese necio, Sí. ese insensato o ese escarnecedor. Porque al menos a mí me pasa así, ¿no? Achis, Exacto, eso. que no estoy recibiendo el consejo de la mejor manera, entonces, ¿en qué me estoy convirtiendo? Y bueno, para seguirle, si no acabamos porque le falta, vamos casi a la mitad en esto. Pero fíjate, dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Entonces ya como decía Avi, el tema es de que corregir a un escarnecedor lo único que vas a cosechar son faltas de respeto. Faltas de respeto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Qué consejo nos está diciendo? Es no trates de corregir a un escarnecedor porque no va a servir de nada. Y luego dice, el que reprende al impío se atrae mancha. El que reprende a alguien que no tiene piedad, lo único que hace es ensuciarse. Luego dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Fíjate, corrige al sabio y te amará. Muchas veces, y tienes que tener mucho cuidado porque seas el cristiano de cuna que sea, o sea que desde nacimiento dicen, es que eres cristiano, sí, soy cristiano desde cuna, pero la cuna era la cristiana porque este cuate no tenía nada de cristiano, ¿no? Pero ¿cuántas veces te han querido corregir? Y tú, ay, ahí vas. Exacto. Otra vez, siempre, lo único, ay, sí, don perfecto. Ay, don perfecto, ay, el que sabe de todo, la que sabe de todo, siempre tiene algo que decir, nada le gusta. O como tú siempre estás bien, yo soy siempre la que estoy mal. O porque yo sí y tú no.
¿Por qué tú no lo haces, no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú reprendes a un escarnecedor, termina odiándote, termina aborreciéndote, ya no te quiere, en pocas palabras, ya no te quiere. Cuando tú corriges a un escarnecedor, no te quiere, te deja de querer, cambia su corazón para contigo. Entonces, por eso dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, pero corrige al sabio y te amará. Ahora, ¿quieres conocer si una persona es escarnecedora o sabia? Pues depende su reacción Su respuesta ante la corrección. Sí. ¿Quieres saber si eres escarnecedora o sabia? ¿Cuál es tu reacción ante la corrección? Y no ¿Eso solo- te unió más a esa persona o la odiaste en No tu solo corazón? ante una corrección, a una instrucción, o sea, a lo que te da sabiduría, porque Exacto. corregirte pues, puede ser Consejo, incómodo, ajá, exacto, pero un lo consejo, que te una da, enseñanza. exacto, guianza, Exactamente, dirección. así es. Y luego dice, da al sabio y será más sabio. Fíjate, ¿por qué será más sabio el sabio? Porque es sabio porque recibe. Desde que recibe, ya es sabio. Aunque le falte sabiduría, pero por recibir, ya es sabio. Porque si no fuera sabio, no recibiría. Exacto. ¿Me explico? Es ahí un bucle interesante. Enseña al justo y aumentará su saber. Fíjate, enseña al justo y su saber aumentará. El temor, nuevamente nos repite, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, aquí hay algo bien importante. El reconocer a Dios es el primer paso a la sabiduría. Aquí dice, es el principio de la sabiduría. O sea, lo primero que tú tienes que hacer en tu vida para adquirir sabiduría es reconocer a Dios en todos tus caminos, reconocerlo en todo lo que haces, reconocer lo que Él es, que le hay, conocerlo y obedecerlo. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y luego dice, porque por mí la sabiduría, por mí y Cristo, por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Por eso Josué 1:8 dice que medites en este libro para que todo lo que hagas te salga bien. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y tendrás largura de días. Y luego dice, ¿qué quiere decir? Que si tú rechazas la sabiduría, pues no se te añadirán días, años de vida. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú mismo. solo. Tú ráscate. Si eres un hijo escarnecedor que le vale el consejo de tus padres, pues ráscate y sóbate, como dirían Por ahí. por ahí, ¿no? Si tú eres don Chido, don Fregón y doña Fregona, pues ráscate. La mujer, ahora fíjate muy bien, aquí ya nos está pasando a otro tipo de mujeres y nos está haciendo referencia tenemos por un lado la sabiduría, la casa, que edificó la casa y que nos está llamando, vengan, le dice a los simples, venid acá, ven acá, ¿no? Y a los faltos de cordura, ven y coman y escuchen. Pero tenemos por el otro lado, dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Por el contrario de la sabiduría, esta mujer alborotadora se sienta en una silla a la puerta de su casa. Ahí se sienta en una silla, nada más, esperando, dice, en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, o sea, rectos. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dijo, las aguas, fíjate cómo los empieza a seducir. No es una mujer, lo que nos está enseñando aquí Proverbios no es una mujer físicamente, o sea, sí puede ser, literalmente, sí también aplica y por eso está usando el ejemplo de una mujer. Ajá, sí, que es todo aquello que te aleja de Dios. Exactamente, el contexto y lo que nos está enseñando aquí es cómo hay influencias doctrinales, influencias del mundo,
anticristianas, Ujú. tendencias, corrientes, filosofías, tratando de seducirte y llamarte. Y por eso a los simples dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura les dice, mira cómo los seduce, les dice, hey, las aguas hurtadas son más dulces, o sea, robadas, y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Cuántas veces no te has comido algo a escondidas? Y dices, para no darle a nadie. A mis hijos, ¿no? Cuando tienes hijos no quieres comer. Ah, sí, una vez alguien me contó que así le hacía. Dijo que ya no lo hacía, pero sí dijo que antes lo hacía. ¿No fuiste tú? No, mi amor. Dice, pero fíjate, ¿y cómo seduce? Mira, lo robado, como dicen, ¿verdad? Lo conseguido fácil, lo robado, amantes de lo ajeno, dice, es sabroso. Verso 18 y con esto terminamos. Dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del cielo. O sea, que los que acuden al llamado de todas estas corrientes en contra de la sabiduría, todos los que acuden están en lo profundo del Seol. Allí están los muertos. Lo que no saben es que ahí están los muertos. Entonces, lo que Proverbios nos está diciendo, fíjate, pareciera que pasó de un tema a otro. Nos está hablando de cómo la sabiduría nuevamente nos invita, de cómo la sabiduría es algo bien hecho, algo bien construido, que te da lo mejor, que prepara lo mejor para ti, los beneficios de acudir a la sabiduría. El tema es de que sí requiere un compromiso. La mesa está puesta, pero tú tienes que acudir, pero tú tienes que ir, tú tienes que atender el llamado. No va a pasar por sí solo, y a veces ese es uno de los problemas de las malas doctrinas de los creyentes, que quieren dejarle todo a Dios y creen que en la salvación, el paquete de la salvación incluye que Dios haga todo, y no es así. Dios nos habla, y la sabiduría de Jesucristo nos habla: renueva tu mente, transfórmate, comprueba, límpiate de lo malo y revístete de lo bueno, despójate del viejo hombre y revístete del nuevo hombre, etcétera, etcétera, etcétera. De un montón de cosas, y luego hablamos de eso. Bueno, de los procesos que hablábamos incluso también en la mañana. Pero fíjate muy bien este punto de la mujer insensata. Sí hay mujeres así. O sea, sí hay mujeres literal que están buscando, y como lo vimos con la pastora, ¿verdad? Sí, claro, sí. Que está El tipo de seduciendo sí. al hombre joven que va pasando por ahí a escondidas en la noche, esperándolo. No solo es una mujer, son todas estas corrientes. O sea, sí puede ser, pero no solo es eso. Es el ejemplo que usó Salomón para explicarte todo lo que te aleja y te desvía de Dios, de la sabiduría, del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso Pablo oraba: no ceso de orar por vosotros para que sean llenos del conocimiento de Dios, del Hijo de Cristo, y que sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que te resplandezca la luz de lo que Cristo vino a hacer por ti, del banquete que te vino a poner. Pero, querido, querida, acércate al banquete. Sí. Busca el banquete, come del banquete, bebe del banquete, convive con el banquetero, pues. No de banqueta, sino con el que prepara el banquete, ¿verdad? O sea, con Cristo, con el anfitrión que es Cristo, quiere tener comunión con nosotros. Y por eso cuando dice en Apocalipsis 3:20, dice: si abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo, y tendremos comunión. Eso es: coman y beban de mí, cómanme a mí, este es mi cuerpo, vivan y respiran y transpiren a Cristo. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, el problema es de que también hay las corrientes alborotadoras, que ¿qué hacen? Solamente alborotan, y son las insensatas. Y esa es la palabra que estaba buscando hace rato, insensato. Y fíjate, en la Biblia, insensato se utiliza para describir a alguien que rechaza la sabiduría y la guía de Dios,
y que actúa de manera contraria a la voluntad divina. Entonces, puede ser si hay muchas corrientes insensatas allá afuera, hay muchas mujeres insensatas allá afuera que actúan en contra, rechazan la sabiduría de Dios, rechazan a Cristo y rechazan y actúan de manera contraria a la voluntad divina. Sí hay muchas y tienes que cuidarte de no caer, de no atender, porque tú vas a hacer la sabiduría y siempre va a haber muchas mujeres seduciéndote, ¿verdad? Esas corrientes, esas ideas, esas ideologías, esas nuevas tendencias a las que hoy en día los chavos dicen que estamos rucos y por eso no entendemos y que eso es progreso y eso es evolución. Todas esas corrientes que solamente te desvían de la sabiduría de Dios, todo ese tipo de cosas, sabios en su propia opinión, dice también la Biblia, que el hombre es sabio en su propia opinión. Sí, hay muchos de esos. El problema también es, queridos y queridas, que tú no seas una mujer insensata. Y no hablo solo a las mujeres, hablo a la idea. Sí, una Que tú no seas persona una insensata. persona insensata. Ni Que tú escarnecedora, de estás hecho, bueno, pero menos, ¿verdad? Que tú eres de los que seducen a otros para no escuchar a Dios. O que tú eres de los que quieren desviar a otros de la voluntad de Dios, de la sabiduría de Dios, de Cristo. O escarnecedor, que eres de los que se burlan también, ¿no? Fíjate, una persona insensata también puede ser la de, ay, pues mañana no vamos, ¿no? sí, pues sí. Ay, pues luego lo vemos, pues luego lo hacemos. Hablando de acudir al llamado de la sabiduría, ¿no? Ay, no, hoy no vamos a la iglesia, mejor nos quedamos o vamos a tal lado. Ay, bueno, vamos a tal fiesta y aunque nos desvelemos, pues mañana es domingo. Podemos quedarnos en Ver cama. la transmisión. Vemos la transmisión, Sí. ¿no? Todo eso es algo insensato porque te está alejando. Ve a la fiesta, ve a la reunión. Obvio, pórtate como hijo de Dios, no como aleluyo, pero no participes de lo que no debes de participar. Eso es parte de la cordura que solamente adquieres por conocer a Cristo. Pero ve, si quieres, convive con ellos, pero tú decide. Hablamos en el capítulo 8, los que temprano la buscan. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Estás velando por tu fiesta, por tu compromiso, o estás velando por buscar la sabiduría de Cristo, la sabiduría de Dios, la sabiduría que te va a añadir todas las cosas? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. La escritura interpreta la misma escritura. O eres de los que sí vamos y, ay, pues nos quedamos, ya nos desvelamos, ya mejor no vamos. Pero también tienes que tener mucho cuidado de no ser un escarnecedor, de no ser un necio al que se le corrige y se enoja, de un impío que te aborrece porque lo corriges. Entonces son muchos puntos. Entonces, bueno, fue nuestro estudio de Proverbios 9 y vamos a terminar con nuestros 3 puntos finales. ¿Tienes? Sí. Nuestros 3 últimos puntos importantes. Hay muchos, o sea, no son los únicos, recuerda, hay muchos, pero estos 3 puntos están muy buenos e importantes e interesantes. Sí, antes de tocar, bueno, yo creo que también, vamos a empezar con el primero. Dice, aceptar la invitación de la sabiduría es crecer en entendimiento. Y parte de lo que Universidad de Vida enseña o su frase, su eslogan, lema es: la vida es bella cuando se sabe vivir. ¿Y cómo podemos aprender a vivir? Cuando somos sabios. Entonces, ¿qué diferencia todo lo que estás diciendo de cómo vive un necio, cómo vive un escarnecedor y cómo es una vida y a qué conduce una vida lejos de la sabiduría? Por eso en UDB creemos que la vida sí es bella, pero cuando somos sabios y aprendemos. Y nuestro punto número 2 dice: el temor de Dios como base de toda sabiduría, como bien nos lo explicaste, lo desarrollaste, y que el temor definitivamente no es miedo, es
esa reverencia, es ese respeto, es guardar Ujú. sus mandamientos, Sí, sus tenemos que entender mandatos. que la sabiduría no solo es intelectual, ¿ok? Ujú. Es una relación divina Así es. con Dios, con Cristo, ¿ok? Es bien importante, es una relación reverente, como Ujú. decías. Y como punto final, dice, evita la seducción de la necedad. Sus promesas son engañosas. ¿Y Buenísimo. cómo podemos distinguir alguna de sus trampas? Pueden ser con decisiones impulsivas, con orgullo, con falta de moralidad o con rechazo a la corrección, dirección, sabiduría. Sí, eso que dijiste tú, evita la seducción de la necedad. Sí, Sus porque... promesas son engañosas. La necedad se disfraza de atractiva. Pueden ser placeres inmediatos, Ujú. caminos fáciles, atajos, pero lleva a la destrucción. Y debemos discernir de sus trampas. Pero si no conocemos bien a Cristo, no podemos Así es. discernir. Si no hemos alcanzado la madurez para discernir, pues vamos a caer en sus trampas fáciles, porque son muy seductoras. Ujú. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la trampa de la Necedad. necedad. Así es. Así es, y pues mucho menos rechazar la corrección. Ujú. Vamos a seguir hablando y abordando estos temas y nuevos temas al respecto, pero pues esos 3 puntos son importantes, son parte de nuestros De retos todo lo de que... hoy y Sí. pues todo lo que se habló. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Cuídense mucho, no se olviden que... Dios los ama y bendice y nosotros también. Bye bye. Bye.